Estamos revisando los temas, la serie de enseñanzas que es la mente, el taller del maestro. Si usted no ha tenido la oportunidad de estar en alguna de ellas, que seguramente sí, los días martes también se han estado grabando, pero usted puede tener acceso al Facebook o a la página Casa del Padre, y ahí puede ver las predicaciones, los estudios que hasta el día de hoy se están subiendo. Amén. Vamos a entrar ya al tema, por favor. Ya está allá. ¿Cómo se llama el tema? Más allá de nuestra mente. Hemos estado hablando acerca de la importancia de renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos permite que nosotros podamos experimentar esa renovación de nuestra mente tiene que ver primero con el nuevo nacimiento. No hay renovación de nuestra mente si no hay nuevo nacimiento. Lo único que haremos si solo tratamos de tener una mente positiva es solo eso, una mente positiva, pero no tenemos salvación ni vida del Espíritu de Cristo en nuestra mente, en nuestra alma. Por lo tanto, Efesios 3:20, por favor, si me ayudan. Dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una vez más, y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oramos, Padre Celestial, ponemos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo delante de ti. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que un espíritu, Señor, de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia y mente de Cristo, declarando, Señor, que en esta mañana saldremos renovados con pensamientos, Señor, que vienen de arriba, Padre Celestial, y aún transformados en toda nuestra manera de vivir. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos ahora mismo también extiendas tu mano sobre nosotros, Señor, y podamos, Padre, ser tocados y ministrados por tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo decimos amén. ¿Ya tiene hambre? Ya tiene hambre de la palabra. Bien, aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan. Mire, esta palabra es el único momento que nos permiten que seamos excedidos en lo que vamos a recibir. ¿Qué nos dice pedir o entender? El ser excedidos nos está hablando de el ser rebasados, el ir más allá de nuestro entendimiento. Es decir, que con la mente natural no podremos jamás entender los propósitos de Dios. No podremos entender la mente de Dios. El apóstol Pablo dice que ¿quién entendió la mente del Señor sino el Espíritu? Y entonces, teniendo la mente del Señor por el Espíritu, es que nosotros podemos entender también lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros? Bueno, lo que podemos ver es que hay una verdad fundamental para que el hombre pueda tener un cambio. Ya lo mencioné. Y es precisamente esas tres áreas que no se pueden dividir como seccionando el cuerpo y la mente, sino que solo se hacen para una forma de estudiar el ser humano, la vida del ser. Por lo tanto, el hombre como espíritu, alma y cuerpo, podemos de esta manera ver que corresponde a cada una de esas áreas. El espíritu, cuando no tiene a Cristo,
es un espíritu que está muerto en delitos y pecados. Cuando el espíritu es vivificado, reconoce a Jesús como Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. Entonces ahora sí puede tener una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da vida. Bien, en la parte del alma, al alma la podemos definir o estudiar desde tres partes fundamentales. Una de ellas es la voluntad. Diga conmigo, voluntad. Y es todo aquello que nosotros tomamos como el querer hacer la voluntad de Dios. La voluntad es algo que tiene que involucrarse necesariamente nuestras decisiones, nuestra participación, aunque la Biblia nos dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces nuestra voluntad tiene que rendirse al Señor para que el Señor la lleve en esa transformación y en esa rendición. Ahora bien, tenemos también la parte de las emociones. En las emociones Dios está trabajando de una manera en la que no solo es como un ritual muy solemne, sino que Dios nos permite también en la casa de Dios gozarnos precisamente a través de los salmos, a través de los himnos, a través de la danza. Hoy vi a un pueblo apagado, déjeme decirle. No lo vi como en otras ocasiones, pero aún así realmente hubo quien se goza o se ha gozado en la casa de Dios, en la presencia del Señor. No me interesa de alguna manera que tal vez tengamos que expresarlo corporalmente. Si es así, que bueno. Si está usted motivado y tiene gozo en el espíritu, bueno, también que se pueda ver en el alma y se pueda ver en el cuerpo. Dice amén. En esta mañana el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos ser expresivos en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Jesús le fue pedido que adorara de manera postrada. Entonces no solamente era decirle, diablo, te voy a servir. No, lo que él estaba buscando era también la expresión de su cuerpo, porque cuando el enemigo tiene ese dominio del ser, espíritu, alma y cuerpo, lo tiene todo. Pero el Señor, algo que está buscando también para cada uno de nosotros, es de que no solo le adoremos en el espíritu, sino que también le adoremos en el entendimiento. Y aquellos que entienden, hermano, entonces no solo lo hacen con expresiones de la voz, sino también del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Rendir el alma implica rendir la voluntad, rendir nuestras emociones, gozarnos en la presencia de Dios. Y número tres, donde nos vamos a detener, la mente, que tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos que muchas veces son no de acuerdo a la voluntad de Dios o al propósito de Dios, hablando de su palabra. ¿A cuántos no les ocurre que mientras están adorando, de repente vienen otros pensamientos que no tienen nada que ver con la iglesia? No tienen nada que ver con lo que se está haciendo. Algún pendiente de que se quedó en casa, algún pendiente del trabajo, alguna situación que alguien esté viviendo y que no ha podido resolver. El pensamiento está ahí y son distractores para nuestra verdadera adoración. Tenemos que aprender a rendirle a Dios nuestros pensamientos. Y si la Biblia nos dice que el Señor tiene pensamientos más altos que los nuestros, entonces nosotros tenemos que aliarnos o alinearnos con los pensamientos de Él. Él dice que Él tiene pensamientos de paz y de bien. Pero ¿cuántas ocasiones hemos tenido temor? ¿Alguno ha tenido temor? Una persona llegaba conmigo el día jueves y me decía, ¿sabe algo que me está sucediendo? Es de que todavía tengo esa sensación de que va a temblar y repentinamente me despierto durante la noche y ya no puedo descansar.
ese pensamiento se ha quedado, esa idea, por una experiencia, por algo que se ha vivido. Pero el Señor nos llama también a que las cosas del pasado las podamos dejar atrás. Dice amén. Israel tuvo que salir de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Israel todavía traía cosas en su mente. La Biblia nos habla precisamente por boca del apóstol Pablo que nosotros debemos de renovar nuestra mente para que no nos ocurra lo que a Israel, que en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, comienza a murmurar, comienza a dudar de los propósitos o de lo que Dios tiene para su vida. Israel estaba afectado. ¿Por qué? Porque ya no era solo una persona la que había vivido esa experiencia, sino que pesaban sobre ellos 4 generaciones. Son 400 años que había vivido Israel. Hasta el día de hoy nosotros seguimos arrastrando una historia de casi 500 años con la conquista de los españoles. La importancia de lo que el apóstol Pablo nos dice referente a Abraham, que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. No solo tienes que abandonar a la familia o a las personas que piensan contrario a la voluntad de Dios, también tenemos que cambiar la manera de pensar, la cual estamos influidos por ellos. El ambiente influye sobre nuestra vida, nuestros padres influyen sobre nosotros. Hay personas que hasta el día de hoy no se han ubicado en un propósito, en un ministerio, en un don, en una profesión. ¿Por qué? Porque pesa eso de su pasado. En su familia le dijeron: ¿sabes qué? Tú no vas a poder lograrlo. Tú eres un bueno para nada. Y esa mentalidad o ese pensamiento, aun cuando ya hace años que se dijo, seguimos arrastrándolo. Cuando una persona trata de salir de su ambiente, hay como un sabotaje. ¿Qué significa? No querer dejarlo ir. ¿Por qué te vas a ir? ¿Por qué vas a hacer cosas diferentes a las que hacemos nosotros? No, tú no puedes salir de este círculo, de este medio. Tú estás condenado a seguir viviendo de la misma manera que nosotros. Dios fue claro con Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mientras tú estés en Ur de los Caldeos, no puedes experimentar cosas nuevas en tu vida. Mientras tú estés en Ur de los Caldeos, no sabrás de qué soy capaz, te dice el Señor. Eso era lo que le estaba hablando a Abraham. Aún hasta el día del sacrificio, la mentalidad de Abraham era ofrecer a los hijos en sacrificio vivo, derramamiento de sangre. Por eso es que a él no le costó trabajo. Por eso es que él mismo: aquí está, Señor, lo pongo, porque esa es la historia, o eso es en lo que yo me he movido. Pero fue ahí donde el Señor le dijo que ese sacrificio no sería suficiente, sino el verdadero sacrificio para el cual todos los hombres podrían ser redimidos y reconciliados con Dios, sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Isaac no sería suficiente para redimir o sustituir la vida del hombre. Era necesario que el Hijo de Dios descendiera del cielo para él mismo derramar su sangre, entregarse por cada uno de nosotros, y a partir de ese sacrificio cada uno de nosotros podernos reconciliar con Dios. Dele el aplauso al Señor. Un hombre dijo: no es necesario tener nuevas ideas, pero sí dejar las ideas antiguas. Es decir, que si nosotros no podemos adquirir ideas nuevas, por lo menos no debemos estar caminando en las ideas antiguas. Pero le tengo una buena noticia:
Todo aquel que ha decidido abandonar su historia, abandonar esas ideas antiguas, está en la posibilidad de adquirir nuevas ideas, de adquirir una nueva revelación de parte del Señor. Y a partir de ese momento, no solo la mente está en una posibilidad de cambio, sino que aún los mismos pensamientos comienzan a ser renovados en nuestra vida. Y es a partir de ahí de que nosotros también tenemos una posibilidad mayor de crecimiento. En aquel tiempo dice la Biblia que los fariseos, los saduceos se reunían para sabotear a Jesús, para hallarle en una mentira, aunque Jesús siempre habló la verdad, hermano, aunque Jesús siempre estuvo dispuesto a confrontar a esos hombres, pero fueron ellos mismos que detuvieron su crecimiento. Había algunos por ahí que llegaban de noche y le decían: maestro, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús no estaba buscando el favor de ellos. Jesús estaba viendo el corazón de ellos. Porque el mismo Nicodemo, después de la muerte de Jesús, fue el que se llegó ahí con Pilato a pedir el cuerpo. No solo un cuerpo para poderlo conservar, sino porque ese cuerpo realmente iba a trascender de una manera en la que no quedaría en una tumba, no quedaría ahí en una cueva. Ese cuerpo sí tenía que ser depositado ahí en la tumba, pero nadie entendería el proceso que viviría ese cuerpo. La Biblia dice que ese cuerpo tenía que ser integrado al espíritu, al alma, y entonces descender a las partes más profundas de la tierra. La Biblia también dice que ese cuerpo, hermano, al tercer día, cuando fueron a buscarlo, ya no se halló, porque hubo ahí un hombre que había removido la piedra y que dijo: ¿por qué buscas entre los muertos a quien vive hoy? Jesús ha resucitado. Pero ellos mismos también tenían que ser renovados. ¿Por cuántas ocasiones Jesús les habló de su muerte? Les habló de la resurrección y ellos no habían entendido. Aún un grupo que dice la Biblia también que cuando llegaron ahí a ese lugar donde Jesús había sido puesto, llegaron los alguaciles y le dijeron: sabes, ya no está el cuerpo. Les dan un dinero para que ellos digan que los discípulos se lo robaron. Y dice la Biblia, y desde ese entonces hasta el día de hoy se dice que Jesucristo no resucitó. Mire, qué mentira. Pero los discípulos fueron testigos de esa resurrección. Los discípulos pudieron ser instruidos por el mismo maestro para seguir siendo fortalecidos e instruidos en el reino de Dios. A los discípulos no los pudieron retener. Entramos a la siguiente palabra, metanoia, del griego metanoien, y significa cambiar de opinión. Aquí es donde nosotros comenzamos a rendir la mente para poder tener pensamientos nuevos. Metanoia, cambiar de mentalidad. Pero también nos habla de que nosotros podemos cambiar de conducta, o aún podemos corregirla. Hay un grupo de la ciencia que dice que nadie puede cambiar la estructura mental que tiene el ser humano, a menos que sea este grupo de psicoanalistas. El psicoanálisis dice que ninguna persona puede cambiar su estructura mental, solo ellos. Qué egoísmo, ¿no? Qué presunción. Y son ellos mismos esclavos de sus propias conductas. Hay personas que pueden decir: realmente yo tengo toda esta formación, pero la realidad es que cuando uno ve lo que hay detrás en su vida, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque realmente el único que puede cambiar el corazón de una persona se llama Jesucristo. Él es el que puede cambiar el espíritu, puede cambiar el alma, puede sanar el cuerpo. Dice amén. Metanoia.
nos habla de arrepentirnos, nos habla de ir más allá de la mente. Es ahí donde muchas iglesias se han quedado también con la tradición, se han alineado a lo pasado y ya no van más hacia adelante. La iglesia al principio se había acomodado. La iglesia había dicho ya tenemos una conversión de 5,000 almas, después 3,000. Es una iglesia que nunca se había visto en Israel. Pero el Señor viene a revolucionar, permitiendo que la persecución se diera en la iglesia, y aquellos que ya estaban acomodados, cuando entraban aquellos hombres y perseguían, tomaban a hombres y a mujeres, es ahí donde la iglesia se dispersó, pero también donde la iglesia comenzó a predicar en lugares donde nunca se había atrevido. Cuando llegó el apóstol Pedro y dijo, bueno, nos vamos a quedar ganando a los judíos, Pedro ya estaba muy contento. Gloria a Dios, tenemos un ministerio para los judíos. Viene el apóstol Pablo y dice, por cuanto los judíos no se han considerado dignos ni merecedores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora me voy a los gentiles, porque en los gentiles hay mucho pueblo que necesita saber de las misericordias del Dios vivo. En los gentiles todavía hay un pueblo con el cual lo voy a provocar a celos. Y dice la Biblia, hermano, que es entonces cuando Pablo comienza a predicar en Grecia, comienza a predicar en Asia, comienza a predicar en Roma. El evangelio tiene que ser predicado antes de que el Señor venga. Pero tenemos que ser parte de esa predicación. Tenemos que hablar del evangelio a otras personas. Una vez más, ¿quién va a traer personas para la siguiente semana? El hermano Héctor sí va a traer a alguien. Bueno, metanoia también es un enunciado utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comentarla de mejor manera. Mire, de alguna forma nosotros vamos caminando en lo que creemos que es la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos con el Señor, es ahí donde nos dice, tienes que corregir, vas a cambiar tu forma de pensar, vas a cambiar tus pensamientos por los míos. Y es ahí, hermano, donde nosotros estamos haciendo una corrección. Ok, Señor, está bien, por cuando yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, hacer exactamente lo que tú me estás pidiendo. Así es en una relación también de pareja, en una relación de familia. ¿No le ha pasado que de repente uno se desvía? Uno se sale del camino, se desenfoca del propósito, y cuando lo exhortan, cuando lo están animando, entonces dice, ay, ¿en qué momento me salí? Y uno vuelve al camino. ¿Sabes qué? Perdóname. Y ahí uno vuelve en una restauración familiar, en una restauración en la iglesia, en una restauración de pareja. Corregimos esa forma para alinearnos a la voluntad de Dios. También metanoia es un paso de una convicción o de una conducta a otra. Miren lo que dice esto. Paso de una convicción. Nosotros antes habíamos sido engañados por el enemigo y le servíamos a él. Cuando el Espíritu Santo trajo convencimiento a nuestro corazón, fue ahí donde nosotros fuimos convencidos y nos convertimos al Señor. Decidimos cambiar de forma de vida. Volvamos a Efesios capítulo 3, el verso 20. En la parte que dice que el poder que actúa en nosotros, poder que actúa, ¿de quién lo recibimos? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer las obras, los milagros que Dios quiere hacer por medio de nosotros. El poder que actúa en nosotros es la autoridad delegada
el dominio, la facultad, la fuerza, el vigor, la capacidad. Todo esto es según el poder que actúa en nosotros para llevarnos a entender aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerde que el Espíritu Santo nos lleva más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad. Aquí no tiene que ver con el nivel de intelecto que cada persona tenga, sino con el nivel de revelación que el Espíritu Santo le da. Los discípulos que andaban con Jesús, dice la Biblia que eran iletrados, eran del vulgo, eran de la chusma. Pero 3 años y medio para ellos fueron suficientes para adquirir las enseñanzas del maestro. Y aun cuando ellos eran dependientes de Jesús, porque cuando vino una persona endemoniada no la pudieron liberar. ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Entonces a la enseñanza es necesaria la fe. No solo se requiere conocimiento, se requiere fe. Diga conmigo fe. La fe nos lleva a actuar en el poder del Espíritu Santo. No entendemos cómo una persona enferma podamos orar por ella y ésta sane. No hay una razón, no hay una lógica de que esto pueda ocurrir. Pero la fe sí nos dice eso, que al que cree todo le es posible. Entonces la importancia de imponer las manos sobre aquellas personas que están anhelando, que están deseando recibir algo del Señor, y en la fe también de esa persona se recibe el toque del Espíritu Santo. Un hombre que estaba padeciendo cáncer hace algunos años comenzó a pedir ayuda, comenzó a pedir oración para que Dios hiciera la obra. Siguió asistiendo a sus terapias, a sus quimios, y un buen día le dicen: sabes, eres una persona sana, aunque es necesaria una supervisión para seguir tu caso y darnos cuenta cómo vas evolucionando en tu salud. Pero mire esta parte, ese hombre creyó que Dios podía hacer algo. Si hubo un momento de aflicción, si hubo un momento donde es confrontado con esa muerte, hermano, cuando uno pierde la salud, es ahí donde le vienen muchas reflexiones. Y esta persona comenzó a hacer eso, a reflexionar, a verse confrontado ya si había llegado su fin. Una persona decía en estos días: saben, les pido oración por fulanita de tal, porque ya ha llegado el fin. ¿Quién determina eso? Pero nuestra mente evalúa las condiciones y dice: nah, este ya se va a ir. Por este mejor es que oremos para que se vaya más rápido. La realidad es que no somos nosotros los que decretamos sobre la vida. Dios es el que determina el tiempo de ella. Vamos a avanzar, tengo 6 puntos para hablar con ustedes, voy a ir más rápido. Número 1, una mente rendida al Espíritu. Romanos 8, 13 y 14. Ahí lo tenemos en la pantalla. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que como creyentes, hermano, estamos anhelando siempre es que Dios nos guíe en todas las cosas. Desde el pequeño hasta el adulto, lo que pedimos es de que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Hay momentos en los que venimos delante de su presencia y le decimos: Señor, no sé qué decisión tomar, no sé hacia dónde ir. Guíame, Espíritu Santo. Para que esto ocurra es someter los deseos de la carne, decirle: Señor, que no sea lo que yo quiera. Porque hay momentos, hermano, y me pasó a mí,
que cuando yo quería escoger a una pareja, yo le decía: Señor, yo te vengo a pedir que tú me guíes, pero que sea fulana. ¿No le ha pasado? Señor, yo quiero pedirte por este trabajo, o quiero pedir, Señor, que tú me des guianza, pero yo quiero este lugar porque pagan bien. Es bueno que podamos pedir así, pero mejor es que podamos pedir por la guianza del Espíritu Santo. Es algo semejante a la mayoría de los jóvenes cuando están en la etapa en la que tienen que decidir una carrera. ¿Y por cuál me voy? Mis amigos dicen que soy bueno para esto. Yo me doy cuenta que tengo esta otra habilidad. ¿Hacia dónde me voy? Se hacen algunas evaluaciones, algún test por ahí, y resulta que según tengo habilidades para las áreas o ciencias sociales. Entonces esa es mi área de oportunidad. Pero a mí me gusta el dinero, y en las áreas de ciencias sociales un maestro no va a ganar bien. Le digo algo, entre las profesiones menos pagadas está la del psicólogo. ¿Quién sí puede ganar bien? Un contador. Un contador hasta maquilla las cosas para ganar más allá de lo que estaba presupuestado. Pero no es guiarnos por eso, es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando estás buscando una pareja también, que el Espíritu Santo te guíe a elegir bien. Mire, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Dice Jesús: Adrián, esperar en ti sé que difícil es. Mi mente dice: no, no es posible. Pero mi corazón, y es ahí donde está esa división. ¿Hacia dónde quiero? ¿Hacia dónde voy? Porque yo quiero esto, pero el Señor me está marcando también esto otro. ¿Hacia dónde voy? Mente renovada. Diga conmigo: mente renovada. Los discípulos aprendieron eso, pero quien más desarrolló toda esta revelación fue el apóstol Pablo. Es quien más habla acerca de esta renovación. Número 2, cómo la mente afecta al cuerpo. Le mencionaba de una persona que decía: aún me sigo despertando porque tengo la sensación que va a volver a temblar. ¿De qué manera un pensamiento roba la paz? No solo de tu alma, sino que físicamente comienzas a sentirte mal. ¿Qué ocurre cuando tienes la sensación de que va a temblar? El cuerpo comienza a sudar, se pone frío. Hay una exageración en el movimiento de los pies o de las manos o aún de la boca. El pensamiento está afectando el cuerpo. Pero ¿qué de aquella persona que ha vivido con una mala experiencia del esposo, de los hijos, de alguna persona en el trabajo? Le guarda un resentimiento a esa persona, de manera que el resentimiento, cuando estamos repitiendo la idea, recordando lo que me hizo, llega a enfermar parte del cuerpo. Mire lo que ocurrió. Hablando con una mujer, me decía: ya tengo varios días que no sé por qué razón el vientre se me inflama. Lo primero que yo llevé a preguntar, o mi pregunta fue la siguiente: ¿hay algún alimento que estés comiendo que te inflame? Dice: no, yo como saludable. Yo tengo mucho cuidado en lo que como. Y cuando comenzamos a hacer preguntas que tienen que ver con las emociones, dice: ay, es que... Y se libera ahí. ¿Qué pasó? En 8 días viene y me dice: ya no se me inflama. Y quiero decirle, me dijo,
que hasta unas papas a la francesa me comí y mi estómago igual. Porque tiene que ver con los pensamientos. Los pensamientos mire, le voy a decir esto. Hay una frase que se dice que para no volverse loco, el cuerpo tiene que enfermar. Es decir, que para no enfermar la mente, el cuerpo enferma. Pero aún la enfermedad de la mente es para salvar al cuerpo. Se lo pongo de esta manera. Hay personas en la calle, seguramente se las ha encontrado, y tienen una serie de movimientos repetitivos que en el lenguaje es estar hablando todo el tiempo. Hablan y hablan, ven pasar gente y siguen hablando y siguen hablando y hacen movimientos en el cuerpo. ¿Qué está pasando? La mente sí ha trastornado, pero el cuerpo todavía se mantiene con vida. El cuerpo es sabio, pero más el que lo creó. Amén. ¿Cómo la mente afecta al cuerpo? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Ahí nos habla de que Dios ha hecho el ser, espíritu, alma y cuerpo, y este debe ser guardado irreprensible. Número 3, los pensamientos son imágenes. Ok, los pensamientos son imágenes. Cuando yo digo carro, ¿qué se le viene a la mente? Oiga lo que dijo Carlos. Acá la referencia es su bocho. La palabra carro representa lo mismo para todos. ¿Qué representa para Carlos? Porsche. Un Porsche. ¿Qué representa para ti la palabra carro? Bienestar de mi familia. Bienestar. Oiga eso. Pero para cada uno va representando algo. ¿Qué representa para ti la enfermedad? Miedo, muerte, dolor. ¿Qué representa? Tristeza. ¿Qué representa? Entonces, los pensamientos son imágenes. Imágenes que de alguna manera también están indicándonos algo. Hablar de enfermedad para aquella mujer que había perdido o que había pasado 12 años ya enferma, dice la Biblia que flujo de sangre es lo que tenía. Llevaba ese padecimiento por más de 12 años. Había gastado todo lo que ella tenía. Pero ella comenzó a decir esta frase que hasta el día de hoy han sido una exhortación y una motivación para muchos de los que estamos aquí. Esa mujer decía: si tan solo tocara el borde de su manto. Es una idea, es un pensamiento, pero ella se estaba mirando ya también en una posibilidad de ver su cuerpo sano, de ver su cuerpo ya libre de ese azote, el cual, hermano, ya era incómodo para ella, incluso permanecer en una comunidad, en un grupo. A veces la enfermedad nos aísla, la enfermedad nos limita, pero cuando tú y yo comenzamos a creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas y que Él todavía sigue sanando, podríamos tomar aquella palabra como una motivación, como una exhortación. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Y eso era lo que se repetía. Yo te pregunto, ¿qué pensamiento te domina? ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? En lo que piensas en la mayor parte del tiempo es en lo que estás ocupado y lo que estás persiguiendo. Dios
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aunque nosotros no sepamos cuáles son nuestros propios pensamientos. Pero Él dice, yo sé lo que yo tengo pensado para cada uno de ellos. Mire, ¿cuál es el pensamiento del padre de familia salir a trabajar cuando tiene 2, 3 hijos que van en el kinder, en la primaria? ¿En qué piensa el padre? ¿En qué piensa? En el esfuerzo que requiere hacer. Él no va pensando en el trabajo. Ay, yo tengo que mantener esas. ¿En qué momento se me fueron las cabras, verdad? No, él no va pensando en eso. Él va pensando en el bien de sus hijos. Aunque tenga problemas en el trabajo, aunque no le estén pagando lo que él quisiera, o aún le está yendo súper bien a ese hombre, pero él va para también tener un bien del trabajo que está realizando. Cuando viene el fin de quincena o de mes, ¿qué hace? Toma el cheque, hermano, y viene ahí con sus hijos. ¿Saben qué? Ahora nos vamos a ir a ver a los Avengers, a la Liga de la Justicia. Hoy nos vamos a ir a comer pizza. ¿Cuántos quieren comer pizza? Amén, dígame dónde va a estar para ir más tarde. Pero los pensamientos que nosotros traemos son lo que nos está ocupando y en ello estamos desgastando energía o derrochando energía. Si son pensamientos buenos, bien por ello. Pero no todos los pensamientos que tenemos en el día son buenos. ¿En qué piensa una pareja, un hombre o una mujer que tiene problemas de matrimonio? ¿En qué piensa durante el día? Si los problemas son económicos, depende si es cristiano, dice César. ¿En qué piensa? Si es la mujer, dice, tal vez este hombre no se está esforzando lo suficiente como me había prometido, ¿verdad? Si el hombre está mal comido, ¿en qué piensa? ¿En qué momento pude elegir ¿sí? ¿En qué piensas todo el día? ¿Qué pensamientos te dominan? Los pensamientos son ideas y son conceptos. Para esa mujer, pensar en tocar el borde del manto de Jesús representaba sanidad. 4. Tú eres lo que piensas. Dile al que está a tu lado, tú eres lo que piensas. Qué bueno que tengas buenos pensamientos. Proverbios 23:7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 22:6. Instruye, mire, aquí me llamó la atención esto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Cuando tú y yo damos instrucciones a los niños, ¿qué le estamos dando? Ideas, pensamientos. Esas ideas y esos pensamientos forman conductas. Los primeros actores en nuestra vida son nuestros padres. Son ellos los que por primera vez cuando uno nace toman al bebé y dicen, ay, qué bonita carita tiene este, ¿verdad? Se parece todo al papá. Y algunos agregan, pero se va a componer. ¿Será que estas frases se quedan ahí? Sí, se quedan, aun cuando no sean mal intencionadas. Pregunta, cuando alguien te ha rechazado
un trabajo, una tarea, algo que tú hayas invertido tiempo y te digan está mal hecho, ¿cómo te sientes? La primera reacción, ¿por qué? Este no valora mi esfuerzo. Podríamos cambiar la respuesta y podríamos decirle, ¿en qué me equivoqué? Y entonces podemos corregir o llegar a un acuerdo. Bueno, tú eres lo que piensas. Gran parte de la imagen que tenemos de nosotros mismos son el resultado de nuestra niñez y de las palabras que nos fueron dichas por nuestros padres y primeros maestros. Aquí encontramos a Gedeón. Usted ha leído esa historia. Gedeón estaba viviendo en tiempos de Israel donde los filisteos venían y robaban la semilla. Y mire, cuando ellos comenzaron a afligirse y esas oraciones llegaron delante de Dios, viene un ángel y le dice a Gedeón, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa, esas son las palabras de Dios para nosotros. ¿Cuál era la respuesta de Gedeón? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón creció con todo ese discurso de sus padres. ¿Cómo se veía a sí mismo Gedeón? ¿Será que en algún momento nosotros tenemos una imagen equivocada de nosotros mismos? No nos vemos como Dios dice que somos, sino como nos hicieron creer nuestros padres. Flor, si un ángel del Señor viene y te dice, mujer valiente y esforzada, ¿qué le dices? ¿No te lo crees? ¿Por qué? Porque tu historia, tu pasado, te dice que no eres así, que así no es tu vida. Por eso el profeta dice, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. ¿A cuántos el pasado los está deteniendo? Ya no voy a avanzar más a los dos puntos que tengo ahí. Con eso, varón valiente y esforzado. Mm, Si fuera así como lo dices, ¿por qué estoy viviendo lo que está pasando en mi casa? Si es así como Dios habla acerca de mí, ¿por qué no me va bien? Tenemos que reconocer que hay momentos de prueba también, pero que esa prueba no llegue a marcar tu vida en el presente. En uno de los momentos en los que Zacarías estaba ministrando en turno al Señor, el, el ángel del Señor viene y le dice, tus oraciones han sido oídas. ¿Cuánto tiempo has estado orando
y no has visto respuesta. O tal vez la respuesta ya ha estado y no has entendido que es Dios el que te está hablando. Cerremos un momento nuestros ojos para renovar la mente. Debemos renovar el pensamiento. Que el pasado en tu vida no sea lo que determine tu futuro. Que el pasado solamente te informe, te dé una referencia. Pero que no te quedes abrazando y llorando por ello. En una oportunidad, Dios al final del ministerio de Samuel le dijo: ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos. Señor, pero no puedo hacer esto. Si Saúl se entera, me mataría. Ve porque yo te he ordenado, le dijo Dios. Y no volverás sin haber ungido a uno. Oh, hermano, Dios está enviando un mensaje. Y ese mensaje no va a regresar a él, porque la Biblia dice que su palabra no vuelve a él vacía. El mensaje que el Señor tenía que darte no va a regresar a él sin que haya cumplido el propósito por el cual él lo ha enviado. Para algunos en esta mañana que han estado pasando por tiempos difíciles, por tiempos de enfermedad, el Señor viene y te dice: tus oraciones han sido oídas. Tus oraciones han sido oídas. Y por eso vine hasta aquí, para bendecirte. En el nombre de Jesús, quiero invitar a cada uno para que, si los pensamientos que has tenido te das cuenta que no son los de Dios, que has estado pensando mal de ti mismo, mal del momento en el que estás pasando, vengas y le digas: Señor, quiero renovarme, dejar esos pensamientos, esas memorias pasadas y despojarme. Yo creo que tú tienes cosas buenas para mí. Tú tienes cosas buenas para mí.